La justicia social, un principio que busca asegurar que todas las personas tengan igual acceso a derechos, oportunidades y recursos. Esto sin importar su clase social, etnia, género o lugar de origen. La justicia social busca construir una sociedad más equitativa, donde todas y todos podamos vivir con dignidad, a través de la distribución equitativa de recursos, eliminación de desigualdades estructurales y el respeto a la dignidad humana. Ahora bien, la corrupción se denomina como el poder público para obtener beneficios personales indebidos. Esto se manifiesta de distintas formas, como el soborno, malversación de fondos, nepotismo y desvío de recursos. Esta problemática social logra permear a todos los ámbitos de la sociedad, especialmente a los sectores más vulnerables. ¿Qué grupos sociales son más frecuentemente vistos como los otros y por qué crees que ocurre esto? Pues esta situación ocurre en diversos contextos. Hablamos mucho, por ejemplo, que las clases altas discriminan a las clases bajas, pero no siempre es lo único que prevalece. Incluso la discriminación o la exclusión se da entre pobres, se discriminan, entre ricos también. A veces tiene mucho que ver con los prejuicios sociales. Bueno, yo considero que todo este cierto grupo de personas que los consideran como los otros, ya sean gays o que tengan a lo mejor otro cierto gusto por otras cosas, por ya sea, no sé, tipo de religión o cosas así, normalmente sí son discriminados y alejados de la sociedad a lo que se considera normal, entre comillas, porque pues no hay un normal, ¿no? O sea, cada quien es como quiera. ¿Y por qué crees que pasa este tipo de discriminación? Pues yo creo que porque, no sé, pues les hace falta empatía, ¿no? Como el hecho de, yo siento que les hace falta corazón, ¿no? Como el ponerse en los zapatos de los otros y decir, pues ok, a lo mejor está dando su 100%, pero pues hasta ahí a lo mejor su capacidad le da, o a lo mejor esta persona tiene estos gustos, ¿no? Pero no deja de ser una persona, ¿no? Es una simple persona con otros gustos muy diferentes. Es importante combatir jerarquías sociales, que provocan que los otros sean expulsados por no encajar con modelos dominantes o que sean discriminados por su etnia, género, orientación sexual, clase social o nacionalidad. La identidad es el conjunto de características, valores, creencias, costumbres y formas de vivir que hacen a una persona o un grupo que se reconozca como único y diferente a los demás. ¿Es posible crear una sociedad justa si seguimos viendo a ciertos grupos como los otros y no como parte de nosotros? No es posible porque si seguimos comportándonos así, pues nos vamos alejando incluso unos de otros. Yo creo que no, simplemente no. Si seguimos pensando por separados, por que hay ciertos sectores de personas distintas a nosotros, creo que jamás llegaremos a lo que podríamos nosotros reconocer como una sociedad justa. La justicia social exige reconocer al otro, no como una amenaza, sino como un igual en dignidad y derechos, con el objetivo de promover relaciones sociales empáticas y justas, y, sobre todo, debilitar estereotipos y prejuicios, esto con la finalidad de impulsar un ambiente más diverso y generar una identidad propia en cada persona. ¿Por qué es importante respetar la diversidad étnica y cultural en una sociedad? Porque existe la necesidad de que las distintas identidades y las distintas culturas prevalezcan. Si menospreciamos alguna de ellas, la cultura que se trate, pues obviamente tiende a desaparecer. Bueno, lo que yo considero de por qué se debe de respetar es porque debe de ser una comunidad en armonía, ¿no? Que todos deben de llevarse. A lo mejor no caerse bien, pero sí tener una buena relación y poder estar en convivencia, simplemente sin ser juzgados a los otros o tener problemas en sí. Como bien sabemos, México es un país con extrema corrupción. Esto distorsiona la distribución de justicia, impide el acceso equitativo de derechos y refuerza desigualdades existentes, tales como la diversidad, en donde se busca llegar a una tolerancia en común y donde cada identidad sea valorada. La corrupción margina al otro y bloquea su posibilidad de ser parte de una sociedad plena. ¿Has sido víctima de algún caso de corrupción institucional o ocurrió algún tipo de discriminación durante el acto?
Sí, de hecho hace poco en la carretera Huamantla-Texcoco iba a alta velocidad, me paró un policía de la Guardia Nacional y me exigió mis papeles y todo, yo accedí cordialmente y demás, y él trató de aprovecharse de la situación, no sé, tal vez por la alta velocidad, tal vez el coche en el que iba, pero me quería pedir aprox 36,000 pesos por el exceso de velocidad, lo cual, o sea, es algo fuera de lo normal, fuera de las leyes, fuera de todo. Sí lo he sido. Hace un mes iba regresando de mi casa. La verdad yo iba conduciendo de una manera tranquila y de la nada se me empareja un Charger de los del gobierno de San Andrés Cholula. El oficial empezó a decir que yo estaba conduciendo en exceso de velocidad, lo cual no era cierto, y empezó a inventar de que yo estaba en estado de ebriedad cuando no era cierto. Me iban a cobrar una multa como casi de 10,000 pesos o le tendría que soltar una cantidad de 10,000 pesos para que me dejara ir. Y al final acabamos negociando de solo soltarle 5,000 pesos. Sí, la verdad me juzgaron por mi apariencia, ya que al momento de revisar mis papeles en el coche, justamente se dieron cuenta que yo era estudiante de la Ibero y por lo tanto empezaron a hacer comentarios muy despectivos en donde pues me decían de que pues esto no me iba a afectar, que yo soy hijo de papi, que yo tengo mucho dinero, lo cual no es cierto. Los prejuicios y favoritismos siempre se imponen sobre los derechos, la identidad y la diversidad. Esto provoca que algunos grupos sociales como migrantes, personas racializadas y grupos en situación vulnerable sean fácilmente criminalizadas, ignoradas o incluso maltratadas por el sistema. ¿A qué grupos sociales crees que afecta más la corrupción a la hora de impartir justicia? Totalmente, la corrupción afecta más tanto a la clase baja, clase media baja igual, porque pues, realmente los totalmente beneficiados, los altos funcionarios o personas que están en el poder o relativamente tienen un poder, se benefician de eso. Más que nada siento que le afectan las personas marginadas, las personas de escasos recursos, las mujeres, las personas violentadas, ya que en muchas cuestiones no tienen los mismos derechos y no tienen las mismas ventajas que las personas que sí pueden adquirir un buen proceso. Por ejemplo, el pagar buenos abogados o el tener ciertas palancas o el tener cierta ayuda, y esto deja impunes muchos abusos y muchas cuestiones de derechos en las que las personas no tienen el mismo lugar ni el mismo nivel de trato. La corrupción niega la justicia social y convierte al otro en víctima sistemática de una clara exclusión e invisibilización. Promover la justicia social no solo es cuestión de ética, sino de construir instituciones limpias, espacios inclusivos y una cultura unificada. Pero ¿cómo podemos crear ambientes diversos desde las instituciones públicas? Bueno, yo creo que algunas de las estrategias que se pueden utilizar para crear un ambiente más inclusivo serían como los festivales o días de la comunidad. Siento que son grandes estrategias para integrar a todas las personas y que puedan disfrutar de actividades, pues, todo tipo de personas. Creo que los movimientos sociales y comunitarios le permite a los individuos exponer ciertas problemáticas o ciertas cosas desde su experiencia personal, desde sus vivencias y antecedentes. Entonces creo que además de exponer estas problemáticas ante la sociedad, permite el reforzar comunitariamente con otros seres, otros individuos que piensen o hayan sufrido ciertas mismas situaciones a los sucesos expuestos. Entonces les permite como este reforzamiento de no solamente de su identidad, sino también de su comunidad. La otredad, la diversidad e identidad están ampliamente entrelazadas, ya que forman parte de la forma en la que nos organizamos, nos desarrollamos día a día. Esta organización es una muestra de quién pertenece y quién puede ser excluido del espacio social. La justicia social no solo es un ideal ajeno, sino una necesidad urgente. En un mundo marcado por la desigualdad, apostar por la justicia social es encaminarnos a un futuro en donde las personas sean escuchadas y que puedan vivir con dignidad, igualdad y libertad.